¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy analizaremos el tema de corriente eléctrica, los tipos de corriente que existen, la intensidad de la corriente, su fórmula y al final resolveremos un ejercicio. Así que ponte cómodo y resolverás todas tus dudas. Comenzamos. La corriente eléctrica es un movimiento de las cargas negativas a través de un conductor. Como los protones están fuertemente unidos al núcleo del átomo, son los electrones los que en realidad tienen la libertad de moverse en un material conductor. En general, se puede decir que la corriente eléctrica se origina por el movimiento o flujo electrónico a través de un conductor, el cual se produce debido a que existe una diferencia de potencial y los electrones circulan de una terminal negativa a una positiva. Ya en un video anterior, tratamos el tema de diferencia de potencial. Si aún no lo has visto, te dejaré el link acá abajo. Cuando dos cuerpos cargados con diferente potencial se conectan mediante un alambre conductor, las cargas se mueven del punto de potencial eléctrico más alto al más bajo, lo cual genera una corriente eléctrica instantánea, que cesará cuando el voltaje sea igual en todos los puntos. En caso de que mediante algún procedimiento se lograra mantener en forma constante la diferencia de potencial entre los cuerpos electrizados, el flujo de electrones sería continuo. La corriente eléctrica se transmite por los conductores a la misma magnitud de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, los electrones no se desplazan a la misma magnitud de la velocidad. En general, el promedio es de 10 centímetros por segundo. Esto se explica porque cada electrón obliga al siguiente a moverse en forma instantánea, tal como sucede con el movimiento de un tren, cuyo desplazamiento puede ser lento, pero al comenzar su avance, la transmisión del movimiento es instantánea, desde la máquina guía hasta el último vagón. El flujo de electrones se presenta en los metales, en los líquidos llamados electrolitos y en los gases. En el último caso, se debe a la facilidad que tienen los electrones más alejados del núcleo de separarse de sus órbitas cuando se les somete a la influencia de campos eléctricos, con lo cual se convierten en electrones libres atraídos por átomos que también los han perdido. Esto da lugar a un flujo continuo de electrones de átomo en átomo. Los electrolitos son soluciones capaces de conducir la corriente eléctrica. Tal es el caso de ácidos, bases y sales, que al ser diluidos en agua, se disocian en sus átomos constituyentes, los cuales reciben el nombre de iones. Existen dos tipos de corriente eléctrica, la continua, CC, y la alterna, CA. La corriente continua o directa se origina cuando el campo eléctrico permanece constante. Esto provoca que los electrones se muevan siempre en el mismo sentido, es decir, de negativo a positivo. La corriente alterna se origina cuando el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido, por lo que los electrones oscilan a uno y otro lado del conductor. Así, en un instante, el polo positivo cambia a negativo y viceversa. Cuando el electrón cambia de sentido, efectúa una alternancia. Dos alternancias consecutivas constituyen un ciclo. El número de ciclos por segundo recibe el nombre de frecuencia. Esta es en general de 60 ciclos por segundo para la corriente alterna. Intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por cada sección de un conductor en un segundo. Por lo tanto, la fórmula para calcular la intensidad de la corriente es la siguiente. I es igual a Q sobre T, donde I es la intensidad de la corriente, Q es la carga eléctrica y T es el tiempo que tarda en pasar la carga en segundos. La unidad empleada en el sistema internacional para la intensidad de la corriente eléctrica es el ampere. Por definición,
Un ampere equivale al paso de una carga de un coulomb a través de una sección de un conductor en un segundo. De uso muy frecuente en la práctica es el miliampere, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 ampere. Para medir la intensidad de la corriente eléctrica se utiliza un aparato llamado amperímetro. Los amperímetros electromagnéticos basan su funcionamiento en el uso de una bobina, provista de un núcleo en el cual se articula la aguja indicadora. Dicho núcleo es atraído con mayor o menor magnitud de fuerza por la bobina según la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por esta. En el caso de la electricidad, la utilización de aparatos para medir es de suma importancia, ya que la electricidad no se puede ver, solo se puede detectar y cuantificar por los efectos que produce. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 86 coulombs por una sección del mismo en una hora. Del resultado en amperes y en miliamperes. Iniciamos la resolución anotando los datos. Como nos pide la intensidad de la corriente, esta será nuestra incógnita. Tenemos una carga de 86 coulombs. También conocemos el tiempo que circula la corriente, que es una hora. Convirtiéndolo a segundos, da 3600 segundos. La fórmula que nos resuelve el problema es I igual a Q sobre T. Sustituyendo datos tenemos, haciendo operaciones tenemos un resultado de 0.0238 amperes. Convirtiéndolos a miliamperes, por una regla de 3 tenemos que equivale a 23.8 miliamperes. Acuérdate que un ampere tiene 1000 miliamperes. Bueno, amigas y amigos, es todo por hoy. Espero y les haya servido la información. Si es así, regálenme un like y suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise cada vez que suba nuevo video. Opinen en la caja de comentarios sobre los temas que les gustaría que tratemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.